Bienvenidos a todos los cafetaleros y cafetaleras a este nuevo episodio de su podcast favorito. El día de hoy vamos a hablar de una conversación muy enérgica y, de hecho, ese es el título de este episodio, la conexión mediante las energías. Bueno, básicamente las energías, sin importar del lugar donde vengas, qué religión tengas o en lo que creas, las energías es algo real. En este episodio vamos a embarcarnos en un viaje fascinante para explorar este tema y saber cómo realmente las personas llegan a conectar mediante la energía. Primero que nada, la energía se puede interpretar desde varias maneras. Hay muchas personas que la interpretan como vibraciones, como por ejemplo good vibes o buenas vibras o malas vibras. Sin importar el tipo de nombre que tú le des o connotación que tú le des a este tema, las vibraciones son algo que nos permite percibir y sentir algo más allá de una conversación. Por ejemplo, quizás en algún momento has tenido alguna buena vibra o buena conexión o mala conexión o incluso ninguna conexión con una persona por X razón o Y razón. Entonces, este es el punto principal de la conversación de hoy, donde vamos a hablar un poquito acerca de este universo. Entonces, las energías son ese ámbito invisible que no podemos ver, obviamente, pero podemos sentir. Estas energías están en todo el mundo, ya sea para cosas vivas o cosas no, no vivas. No sé por qué dice eso aquí. Pero bueno, el problema aquí es que, por ejemplo, nosotros podemos sentir cosas no solamente para personas, también cosas como para objetos. Por ejemplo, quizás en algún momento te has sentido identificado con algo o te ha gustado algo muchísimo y eso realmente significa que emana una energía hacia ti, ya sea la energía de forma negativa o forma positiva, o puede ser de otra forma como tal, porque no solamente hay que creer en que está el blanco y el negro, también hay un poquito de grises en nuestro mundo, y más que vivimos en un mundo lleno de colores. Entonces, cuando interactuamos con los demás, estamos intercambiando constantemente la energía. Esta conexión enérgica se hace útil e intensa dependiendo de la naturaleza de la relación y del estado emocional de las personas involucradas. Y pues sí, por ejemplo, vamos a desarrollar qué es un poquito la energía en tanto conexión humana o conexión intrapersonal. Básicamente, cuando estamos hablando con una persona, hay personas que son como tu vitamina. Hay personas que te incitan a hacer cosas, que te inspiran, que te hacen sentir rico, que te hacen sentir de una manera un poco más sutil, intensa, armonizada, etcétera, etcétera. Entonces, son este tipo de cosas por las cuales estás haciendo un contacto más allá de un contacto físico. Estás realmente conectando con lo que se llaman las energías. Y esto es una parte positiva, pero también como una parte positiva también tiene su lado negativo. Y del lado negativo hay que ser un poco celoso con el tipo de personas que nos relacionamos porque también hay personas que no producen energía, sino que absorben tu energía. ¿Esto cómo lo puedo llevar a un ejemplo más práctico? Bueno, podemos decir que dependiendo del tipo de persona que seas o dependiendo del tipo de cosas que a ti te guste o tengas en mente en este momento, básicamente puedo decir que, por ejemplo, voy a hablar por mi caso, si yo estoy con una persona que es una persona que se queja, una persona que siempre está victimizada, siempre busca el pero y no las soluciones a cualquier cosa, esa es una persona que realmente a mí me está o a mí me puede robar mi energía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un dicho que dice muy claramente que nosotros somos el resultado de las personas con las que nos relacionamos. Y eso es muy cierto. No exactamente
quiere decir que si tú tienes un amigo que, bueno, anda en malos pasos, tú también vas a hacer lo mismo. No exactamente, porque eso se llama un poquito de autenticidad. Pero el punto de lo que voy es que si tú estás rodeado con gente que todo el tiempo anda en un mood de quejarse, en un mood de hacerse víctima, tú en algún momento vas a hacer también eso. ¿Por qué? Porque es algo que es natural en el ser humano. Por ejemplo, un caso de ejemplo rápido puede ser, no sé si han visto ese tipo de programas donde hacen experimentos sociales que colocan a una persona a elegir una opción. Por ejemplo, le dicen, ¿cuál es este color? Un ejemplo. Entonces, el color es el color azul, el color rojo, el que tú quieras. Y dentro de ese experimento social pone a 10 personas que seleccionan un color incorrecto. Y además de seleccionar un color incorrecto, ellos seleccionan ese color incorrecto, pero lo seleccionan en manada. O sea, todos hacen esa misma selección. ¿Qué pasa? Al momento tú de pasar a dar tu opinión, tú no vas a querer ser un poquito diferente a ellos. ¿Por qué? Porque tú dices como que, bueno, o sea, quizás el malo estoy yo, así que quizás ellos lo que están haciendo está bien. Entonces eso se llama un poquito de presión social y eso mismo se basa para los casos de cuando tú te rodeas con ese tipo de personas. Obviamente no quiere decir que si tienes amigos o compañeros de esa manera vas a ser igualmente y exactamente así, pero eso va a ser una cosa de que va a ir pasando poco a poco y poco a poco y poco a poco. Y cuando te des de cuenta vas a estar involucrado en ese tipo de escenario, en ese tipo de sentimiento, de estado emocional donde vas a decir, sí, es que el mundo y la situación y el país y mis relaciones y esto y aquello, entonces vas a ser una persona con energía negativa. Entonces, ¿qué pasa? La energía tú no la puedes destruir. La energía no se destruye, ni tampoco la puedes detener. La energía siempre está en constante movimiento, siempre. Sin importar de qué lo estés haciendo, de qué quieras hacer, etcétera, etcétera. La energía siempre está en un constante movimiento y hay que aprovecharla. Por ejemplo, hace poco eh, bueno, he estado, mejor dicho, y sigo estando en un proceso de desarrollo y me di cuenta que yo tenía demasiada energía que ni siquiera me dejaba dormir. Energía que no sabía qué hacer con esto, que me hacía sentir distintas cosas día a día. Y investigando un poco sobre eso, yo quería como saber una forma más empática y comprensiva para manejarla. Y me di cuenta de que realmente la energía tú no la puedes detener y tú no la puedes como que, ay, es que ya no quiero. La energía es un constante flujo, así como lo que es un río, como lo que es el agua, el mar, es algo que tú no puedes detener. Entonces, ¿qué pasa? Entendiendo esto, tú tienes que dejarte llevar por ese flow o dejarte llevar por ese flujo de una manera inteligente. ¿De una manera inteligente en qué sentido? De que, por ejemplo, hay muchas veces que uno de los mayores fuentes de energía puede ser una decepción, un corazón roto, el final de algo, el inicio de algo también o el logro de algo. Porque no solamente tiene que ser negativo, también puede ser algo muy positivo, como por ejemplo cuando logramos algo que teníamos en mente, nos sentimos demasiado enérgicos, nos sentimos como, nos queremos comer al mundo, ¿verdad? Por, por supuesto que sí. Y al igual que eso, también cuando nos pasa algo malo, pues nos sentimos que el mundo nos quiere comer y que se nos está acabando el mundo. Entonces, si vemos una vista un poquito más profunda de todo este tema, podemos darnos cuenta de que eso es energía y que esa energía la tenemos que buscar transformar, ya sea haciendo ejercicio, ya sea enfocándote en algo que quieras hacer, ya sea leyendo, haciendo alguna actividad productiva que te saque de ese lugar donde estás o que te impulse también, porque en el caso de que sea una cosa positiva, o sea, no vamos a querer salir de ese momento positivo, por supuesto,
pero vamos a querer impulsar. ¿Por qué? Porque la vida se trata de un constante, eh, de una constante evolución que en el momento que tú dejas de evolucionar, en ese momento es donde te estancas, en ese momento es donde te sientes mal, en ese momento es donde no sabes cuál es tu norte, no sabes dónde ir, no sabes eh, cuál es el sentido de pararte todos los días temprano, por qué debería dormirme temprano hoy, mejor mañana dejo las cosas para después, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se basa en un uso de energía, pero la energía también hay que saberla canalizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el momento de que, para no hablar de cosas como negativas, me gustaría hablar un poquito de cosas positivas. En el momento de que tú te sientas muy feliz, generalmente no deberías tomar una decisión en base a tu felicidad. ¿Por qué? Porque esa energía que estás teniendo es una energía explosiva. ¿Explosiva en el caso de qué? Explosiva en el caso de que si tú te crees Superman, crees que vas a lanzarte de un edificio y vas a volar o vas a caer como superhéroe, por ejemplo. Suena un poquito, me lo estoy imaginando en mi cabeza y suena un poquito loco, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Hay que canalizar las energías y las energías hay que manejarlas de una manera prudencial, de una manera de que tú sepas que realmente estás haciendo no lo correcto porque ¿qué es lo correcto? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo correcto? ¿Quién me puede decir a mí qué es lo correcto? Eh, pero de una manera un poquito más prudencial en el sentido de, ok, voy a tomar esta decisión, voy a comenzar este proyecto o voy a hacer esta actividad, pero lo voy a hacer de esta manera. Y además, no exactamente o no claramente tienes que drenar absolutamente toda la energía que tienes haciendo esa actividad. Puedes pasarla directo del día, puedes pasarla un poquito más largo en la semana, etcétera, etcétera. Que creo que la semana es un poquito más extensa porque día a día estamos en un flujo de emociones altas, bajas, bajas, eh, que son estados emocionales que pueden como aumentar, como reducir un poquito la energía. Pero aquí el punto es saber canalizarla y no dejarse llevar por ella misma. ¿Por qué? Porque vas a estar en estados emocionales donde van a ser o muy para abajo o van a ser o muy para arriba. Entonces, por esa razón es un poquito importante canalizarla, pensar realmente si esto es lo que yo quiero, si esto es lo que necesito o si esta es mi prioridad en este momento. Y, por supuesto, no ser duro contigo mismo en el sentido de, ok, elegí esta opción, pero fuera elegido aquella, etcétera, etcétera. Mm, las conexiones enérgicas que tengas tú con tu cuerpo y con lo que puedas sentir no tienen nada que ver con tus decisiones. Y recuerda lo que siempre digo, es mejor intentarlo o no intentarlo, porque realmente el único que pierde es el que no lo intenta. ¿Ok? Así que bueno, vamos al siguiente punto. A través de estas conexiones enérgicas podemos sentir empatía, comprensión y compasión por los demás. Incluso podemos percibir pensamientos y emociones sin necesidades o palabras. Pues sí, yo, yo que soy una persona que trabaja un poquito en el ámbito de, de comunicación, puedo decir que sí, o sea, las energías te dan mensajes que ni siquiera el, que ni siquiera el lenguaje corporal te da. ¿Por qué? Porque no sé si vamos a decirlo en este caso, un ejemplo, no sé si has estado en algún lugar donde llega esa persona X y trae una energía que es demasiado grande que todo el mundo quiere estar con él. ¿Por qué? Porque se siente rico, se siente bien. Al igual que también quizás puedes conocer a una persona que llega a un lugar y que todo el mundo es como, ay, qué fastidio, llegó esta persona, qué mal, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede significar varias cosas, pero en general, en el ámbito energético, que es lo que estamos hablando, quiere decir que esa persona tiene una energía negativa, pero al final del día es energía, ¿ok? La energía le estamos dando
o le damos nosotros la connotación dependiendo del estado emocional en el que estemos, pero al final del día sigue siendo energía. Así que en vez de como hacer un perjuicio en base a eso, pues tendrías que pensar en ti mismo si tú realmente quieres compartir o no con esa persona, o si quieres conectarte con ella de una manera un poquito más enérgica, porque como te digo, o sea, la connotación que tú le das depende de tu estado emocional, no depende tanto de si es energía como, por ejemplo, como que yo tengo corriente o electricidad negativa y electricidad positiva. No es tanto así, es un poquito más el estado emocional en cómo lo hacemos. Así que bueno, pasando al siguiente punto, la conexión enérgica. La conexión enérgica también puede ser utilizada para sanar y transformar. Cuando nos dirigimos a la energía positiva hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos promover el estado físico, emocional y espiritual de una manera positiva. Pues sí, por ejemplo, la energía, cuando la dirigimos a nosotros mismos, podemos sentirnos de una manera física, emocional y espiritualmente correctamente, pero también es importante de que las energías también son un reflejo o también se encuentran en tu alrededor. Por ejemplo, ¿qué pasa con eso? Si tú eres una persona que tienes un desorden, tienes las cosas, se puede decir, no en su lugar, eso genera malas energías. Malas energías, ¿por qué? Porque eso te genera estrés, em, te genera cosas pendientes que sabes que tienes que hacer, pero no las haces porque, bueno, tienes tus días y todo eso. No quiero enfocarme mucho en otras emociones que no sean parte de la energía, pero cuando tú estás en un ambiente un poco más pulcro, un ambiente más ordenado, un ambiente más eh, minimalista, es donde tus energías pueden vibrar, es donde tus energías pueden moverse libremente y contagiar a los demás como también recibirlas. Entonces siempre es muy importante para ti mismo, no solamente tu lugar o tu entorno, sino también tú mismo, por ejemplo. Puede ser tu corte de cabello, puede ser si eres hombre una barba o puede ser tu apariencia física o lo que tú quieras, ¿ok? Indiferentemente de lo que sea, mujer, lo que como tú te quieras definir, es muy importante llevarla a nosotros mismos, pero de una manera también de bienestar físico, porque a quién no le gusta, o yo no conozco a nadie que diga que, ¿sabes qué? A mí me gusta verme mal en el espejo. No, o sea, creo que el bienestar físico es un, un resultado de una higiene personal y de un cuidado personal y cariño personal muy grande que al tú mirarte directamente en el espejo, tú dices como, wow, qué lindo soy o qué bien me siento conmigo mismo. Obviamente, siempre el ser humano va a buscar una forma de decir que no está bien, pero al final del día siempre es bueno sentirse bien consigo mismo en una manera espiritual, emocional y física. Así que es muy importante. La conexión enérgica, como muy bien lo hablamos, hacia nosotros mismos va de literalmente nosotros mismos como nuestro aspecto físico y como nuestra persona, como también lo que tenemos alrededor. ¿Ok? Así que es muy importante tener un environment o tener un ambiente limpio, así como también tener una apariencia muy limpia, porque créeme que yo soy una de las personas que siempre voto que sí, que la apariencia importa. Sé que hay muchas personas que se ponen a decir que, ay, es que no importa si tú eres aquí, que si tú eres allá. No, no, no. Eso es una mentira muy grande que la gente se inventa para no sentirse mal por X o Y razón. Porque pongamos esta situación. Imagina que yo quiero buscar un trabajo. Voy a poner dos ejemplos. Yo quiero buscar un trabajo, pero yo tengo una camisa toda rota, unos zapatos rotos y aparte tengo un mal olor que es demasiado fétido. ¿Tú crees que yo voy a conseguir ese trabajo? No, ¿verdad? Entonces, la apariencia importa, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ponerlo en otro caso un poquito más personal.
Imagina que estamos en un grupo de amigos y bueno, yo tengo un amigo nuevo y yo quiero integrarlo al grupo, pero ese amigo tiene una apariencia que no es la mejor porque tiene mal olor, es una persona, es una persona que, bueno, no sé, tiene una mala apariencia, etcétera, etcétera. Y generalmente eso no atrae. ¿Por qué? Porque generalmente las cosas generalmente comienzan con la vista. Entonces, el decir de que la apariencia no importa, pues eso es una mentira. La apariencia sí importa, solamente que hay mucha gente de que dice como que no, esas son solamente mentiras de, de la vida, tú no importa, tú tienes que cuidarte a ti y todo eso, o enfocarte más en otras cosas. Claro que sí, pero la apariencia también importa, porque la apariencia es tu carta de presentación al mundo de cómo tú quieres que te traten. Si tú eres una persona que anda por la vida de una manera descuidada, entonces la gente no te va a tomar en serio. Por esa razón es que cuando tú ves a un hombre o una mujer de alta categoría, que tú los ves bien vestidos, que tú lo ves de una forma muy formal, tú no lo vas a tratar como, no sé qué, o sea, no, tú lo vas a tratar, hola, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está su día? ¿Por qué? Porque tú estás viendo de que esa persona tiene un alto respeto y además de tener un alto respeto, tiene un alto cuidado con su imagen, indiferentemente sea o no parte de su uniforme o de su trabajo, pero es algo muy importante, ¿cierto? Nunca he conocido una persona que tenga un traje que ande por la calle y lo estén tratando como si fuese un loco de barrio. Entonces, ¿apariencia importa o no importa? Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de eso. Y además, aprovecho en este momento para recordarles que nuestro podcast está disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast, que posteriormente va a ser, creo que a finales de este mes, va a ser YouTube Music, como que van a eliminar un poquito el Google Podcast y lo van a dejar en YouTube Music. No entiendo muy bien eso todavía, pero bueno, lo importante es que también tenemos nuestro podcast en YouTube. Y si tú eres una persona que está aprendiendo un poquito español, no entiendes muy bien, recuerda que puedes ir a YouTube y puedes ver los subtítulos de manera de inglés. Em, Estoy pensando cambiar un poquito eso porque me toma un poquito de tiempo ya como hacer los subtítulos de todo, pero de momento es lo que vamos a tener. Y además también quiero decirles que pronto vamos a tener un cambio en nuestro ambiente, así que estén en sintonía que muy pronto van a ver cosas nuevas. Bueno, pasamos al siguiente punto. Existen diversas técnicas para fortalecer nuestra conexión enérgica con los demás. Algunas técnicas influyen como la meditación, la respiración consciente, el yoga y el reiki. Además de eso, también existen otras formas como compartir tiempo juntos, hacer cosas de caridad o hacer cosas que ambos disfruten. Por ejemplo, yo soy una persona que le gusta mucho jugar videojuegos. Actualmente no juego mucho por cuestiones de tiempo, pero en el pasado recuerdo mucho que siempre tenía ese tipo de amigos que eran competitivos o eran un poquito parecidos a los gustos que yo tenía. Y realmente cuando ellos llegaban o cuando estaba con ellos era como una conexión enérgica. Una conexión enérgica, ¿por qué? Porque entramos en una sintonía donde ambos compartíamos lo que queríamos hacer, como por ejemplo, ya sea ganar, ser competitivos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo de eso, tenía otros compañeros que llegaban y tenían otro punto de vista, como por ejemplo ser un poco más chill, disfrutar, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que esté mal, pero en mi caso me gusta ser muy competitivo, soy muy competitivo y por esa razón no sentía como una gran sincronización con ellos. Entonces, aquí una forma de conectar muy bien con las personas también es compartir gustos, compartir cosas
que ambos disfruten, como por ejemplo puede ser la música. Yo soy una persona que siempre estoy escuchando música y cuando encuentro o conozco otra persona que tiene también unos gustos musicales buenos, buenos a a mi criterio, porque bueno, cada quien con sus gustos, pero cuando encuentro unas personas con unos gustos similares a los míos, realmente me siento muy conectado porque la música te da mucha energía, ya sea energía para sentirte bien, para concentrarte, para estar reflexivo, etcétera. Así que bueno, al practicar estas técnicas podemos aprender a ser más conscientes de nuestra propia energía y sintonizarnos a la energía de los demás. Esto puede mejorar nuestras vidas y nuestras relaciones, aumentar nuestra capacidad de empatía y ayudarnos a vivir una vida más plena y significativa. Sin embargo, es importante recordar que la conexión enérgica también puede ser utilizada de manera negativa. Si no somos conscientes de nuestra propia energía, podemos absorber la energía negativa de los demás, lo que puede afectarnos negativamente en un corto o mediano plazo. Como puedes ver, corto o mediano plazo, ni siquiera estamos hablando de largo, porque es algo que es un constante flujo. O sea, tú en este momento te puedes sentir de esta manera y a los 5 minutos puedes sentirte de otra manera y todo eso es cuestiones de energías, cuestiones de vibraciones, cuestiones de como tú lo quieras llamar o como sea mejor para ti. Pero por esa razón aquí tenemos que ser un poquito más celosos con el tipo de personas con las que nos relacionamos. ¿Por qué? Porque si son personas que realmente no son de nuestra comodidad o no son de nuestro agrado, no tienes el qué ni el por qué de estar con ella, simplemente puedes decidir estar en otro lugar, ¿sabes? Entonces, eso no quiere decir que seas una persona mala, tampoco puede decir que seas una persona celosa con tus cosas, simple y llanamente quiere decir que eres una persona que cuida tus energías. Y recuerda que vale mucho más la pena estar con personas de calidad que con cantidad. ¿Ok? Te lo digo como consejo. Así que bueno, en pocas palabras, la conexión enérgica entre las personas es un fenómeno fascinante y poderoso que puede enriquecer nuestras vidas de muchas maneras. Al comprender y cultivar esta conexión podemos crear relaciones más profundas, sanar a nosotros mismos y a los demás, contribuir de un modo más compasivo y amoroso. Muy buen mensaje. Realmente que Eh, la siguiente vez que te relaciones con una persona nueva o con una persona que ya conozcas, te recomiendo hacerla de una manera un poquito más auténtica en lo que se refiere a las energías, como por ejemplo tratar de entender no solamente el mensaje ni las palabras que dice la persona, sino desde qué espacio lo está diciendo, como lo está diciendo en un espacio alegre, lo está diciendo en un espacio triste, lo está diciendo en un espacio reflexivo, cuál es el mood o cuál es la energía que está utilizando para decir eso. Así que bueno, eh, si les ha interesado este tema y has llegado hasta este momento, realmente te quiero decir algo. Felicitaciones y también que en este canal o en este podcast tenemos mucho contenido de esta categoría. Así que si te interesa, te recomiendo algún otro episodio y bueno, que me comentes qué te ha parecido la conexión enérgica. Eh, También quisiera leer algunas de sus anécdotas de, por ejemplo, cómo, cómo conectado con una persona desde el momento uno que te ha sentido totalmente sintonizado a ella, porque hay muchas veces que pasa eso, como también hay muchas veces que pasa todo lo contrario. Así que bueno, recuerden que la energía es nuestra, depende de nosotros y que tenemos la capacidad de conectarnos a los demás a través de la energía, más allá de el gusto, atracción física o necesidad laboral o lo que tú quieras, no. Las energías también son una forma de interactuar y conectar con las personas y además de eso,
también son una forma de tener buena, buena relación. Así que bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Realmente les deseo que tengan un feliz día. Recuerden que suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.